Continuamos con más información en 24 Morelos. Recibo en este espacio informativo a el empresario y también abogado fiscalista Joaquín Fernández. Hoy vamos a tratar un tema importante. Se acaban de aprobar en el Senado de la República una serie de reformas también en materia fiscal y bueno, vamos a hablar ampliamente de este tema. Abogado, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para hablar de un tema pues de moda. Así es. Y que está afectando a todo el gremio empresarial y también al gremio de servidores públicos, contadores y abogados. Es la reforma fiscal. Se aprobó recientemente en el Senado de la República y efectivamente, platícanos de qué va esta reforma y a quiénes va a afectar. Bueno, la reforma, como todas las reformas fiscales que se hacen cada año, tienen muchísimos cambios, pero la mayoría de ellos suelen ser cambios muy técnicos y que afectan a las operaciones contables de las empresas. Pero este cambio de este año es un cambio muy radical porque va a afectar a un gremio que particularmente ha venido afectando al Estado, que es el gremio de los factureros. Es como el huachicol, pero de los del gremio fiscal. Es decir, aquellos que se han dedicado a crear empresas fantasmas para saquear cuentas públicas con falsos contratos, con falsas operaciones, y también aquellos que le venden facturas a empresarios para deducir impuestos y de esa forma obviamente bajar los ingresos y bajar los pagos de impuestos. Esa es la mayor afectación que hay en esta reforma. La otra afectación que también estamos observando de particular interés es a aquellas personas que se dedican a arrendar inmuebles. Esas personas que rentan un inmueble, ya sea para comercio o para casa habitación, y que actualmente evaden los impuestos al presentar contratos donde al cliente no le cobran el IVA, o el cliente se arreglan con ellos y les cobran por fuera, y que también obviamente es una gran evasión para el fisco federal y que ahora también acota con una nueva ley. Es decir, con esta ley a quienes más ganan o quienes mayores recursos perciben, pues los va a beneficiar porque les está quitando prácticamente algún porcentaje de pagar estos impuestos, que no es una situación que goza una persona física. Básicamente, sobre percepciones de personas físicas no hay tanto cambio. El cambio se viene más que nada a aquellas empresas que al tener ingresos muy fuertes, venían comprando facturas para no pagar tantos impuestos, reducir su carga de ingresos, de egresos, y con eso la compensación de ingresos contra egresos, pues bajarla a impuestos que a veces llegaban al descaro de pedir devoluciones. El problema básico que se da es que es una ley, pues sí, necesaria para el fisco, pero también es una ley totalmente violatoria de derechos. ¿Por qué es una ley violatoria de derechos? Es una ley en donde, por ejemplo, las empresas que paguen a una empresa normal, y esta empresa normal de operaciones que para el empresario es una empresa normal, si esa empresa no pagó los impuestos y es catalogada dentro de las empresas evasoras, pues resulta que el empresario, que no tiene nada que ver, va a terminar pagando todo. Y si sus operaciones son muy fuertes, puede acabar en la cárcel. Y no solamente eso, la están ligando a la ley de extinción de dominio. Entonces, y sobre un supuesto, o sea, ni siquiera sobre una configuración jurídica que ya haya causado Estado. Es decir, por el solo supuesto de que tú como empresario hayas hecho operaciones con una empresa que no pagó impuestos, entonces el fisco federal te va a acusar penalmente, no tienes derecho a fianza porque va a ser un delito grave, y a la vez te van a extinguir todos tus bienes, que si al final establecen que eres inocente, te regresarán, pero el remate de tus bienes, no tus bienes. Entonces, sí es una ley muy particular, violatoria de derechos. En el caso de rentas, el problema que se viene es de que con la nueva reforma, los jueces, cuando tú tengas un inquilino moroso, que vayas ante un juez civil a promover pues el desahucio, el que te entreguen tu inmueble, pues resulta que el juez civil le avisará a la Secretaría de Hacienda si tú le facturaste cada mes a este cliente. Y si tú no le facturaste, entonces no solamente vas a tener el problema de un cliente moroso, vas a tener al fisco
encima de ti cobrándote los impuestos por no haber elaborado las facturas. Entonces, esas las dos reformas que yo considero son las más graves. Hay muchas reformas más, en compensaciones, en muchas cosas, pero esas son las dos más graves que hoy encontramos en la nueva reforma. Abogado, ¿hay algo por hacer o ya esto está establecido? Desgraciadamente, esta reforma es una extensión de las reformas que ya había creado el PRI y el PAN en su momento, en el periodo de Peña Nieto, a través del artículo 69B. Entonces, esto es una extensión más agresiva y la Suprema Corte, por razones extrañas, no ha querido entrar al criterio de legalidad o ilegalidad sobre el artículo. Entonces, yo pienso que no lo va a hacer ahora y que pues se va a aplicar. Esta ley va a ser de aplicación y obviamente van a tener que cuidarse los empresarios. Para los arrendatarios, mi consejo que yo les doy es de que les hagan contratos a las personas a las que les renten, emitan facturas fiscales y que si al tiempo que establece el contrato no les llegan a pagar sus rentas, las cancelen, para que de esa forma cumplan con la ley de tener sus facturas, pero que no paguen, porque el artículo 17 de la Ley de Impuesto sobre la Renta te establece que con el solo hecho de elaborar tu factura y cortar el mes, tienes que pagar el impuesto. Entonces no puede ser que tengas al cliente moroso y luego que pagarle a Hacienda tu impuesto. Entonces la recomendación mayor que se le puede dar a una persona en ese tema es elabora tus facturas y cancélalas si no te las pagan. De esa manera le estás cumpliendo al fisco, le estás cumpliendo al juez y no estás pagando el impuesto. Son de las medidas muchas más medidas que se deben de tomar y que es un tema pues un poquito complicado y largo, pero que ya es una problemática nacional. Bien, abogado, te agradezco mucho que hayas venido a platicar con nosotros. Si tienes redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde están ubicados tus despachos? Para, bueno, aquellas personas que estén pues interesadas en conocer más ampliamente este tema, sobre todo en estas medidas que pueden adoptar y no verse tan afectados después de esta reforma que se aprobó recientemente en el Senado de la República en torno a la reforma fiscal. ¿Dónde te podemos localizar? Me pueden escribir a mi correo, yo con mucho gusto les contesto cualquier duda que tengan. Mi correo es muy simple y sencillo, es con minúsculas memofiscal@hotmail.com y las dudas que tengan con mucho gusto. Bien, ahí está, escríbanle correos al abogado si ustedes tienen duda en cómo pueden tomar pues algunas medidas que no les generen tantas afectaciones después de estas reformas. Ahí está la dirección. Yo te agradezco mucho, abogado. Al contrario, muchas gracias por la invitación y esperamos que sirva esta colaboración. Seguramente va a servir y bueno, ahí ya todas estas vías de comunicación. Joaquín Fernández, empresario y abogado fiscalista, platicando hoy en exclusiva con 24 Morelos. Muchas gracias. Gracias a ti. Continuamos.